Hola, mi nombre es Gloria Yolanda Hernández Peña, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y pasante de la carrera de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este momento les voy a hablar sobre la máquina de coser, que es un tema, una asignatura de módulos ocupacionales en el taller de hogar de los centros educativos con orientación técnica. Para iniciar, vamos a hablar sobre lo que es el concepto de máquina de coser. La máquina de coser es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para unir tejido textil usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica usando normalmente 2 hilos. Estas cuando son domésticas, ¿verdad? Si bien existen máquinas que usan 1, 3, 4 o más, ya estas son las máquinas industriales. Pueden hacer una gran variedad de puntadas rectas y en patrones. Para continuar, vamos a hablar sobre la estructura de la máquina de coser. La típica estructura de la máquina de coser se compone de una base, que es la parte baja, o sea, la mesa en donde está situada la máquina. Se compone de una base desde la cual el cuerpo de la máquina, que es todo esto de acá, el cuerpo de la máquina se apoya. Dentro del cuerpo se encuentran los engranajes de movimiento de la aguja, que es todo lo que se utiliza para que la aguja haga movimiento, que es todo esto. Del cuerpo sale un brazo, que es todo esto. El extremo opuesto del brazo termina con la cabeza que apoya la barra de la aguja, que es esto de aquí. Por fuera están las poleas que determinan la tensión del hilo, que es todo esto que miran aquí, ¿ve? Todo esto es lo que determina la tensión, o sea, el movimiento del hilo. Las máquinas de coser son diferentes por el tipo de punto que se obtiene de ella. Tipos de máquina de coser. Existen muchos tipos de máquinas de coser. Las clasificamos en función del tipo de puntadas que son capaces de realizar. La número 1 es la máquina de coser de puntada recta, que es la que comúnmente nosotros usamos en nuestra casa y las que se usan también en los talleres, también llamada de pespunte. Tal y como indica su nombre, realiza costuras rectas. La segunda es la máquina remalladora, también conocida por su anglicismo overlock. Sirve para realizar sobre hilo y reforzar una costura. Estas son las máquinas también industriales, que son las que hacen unas costuras más fijas, más duraderas en la tela. También tenemos la máquina ojaladora, que sirve para realizar ojales. Los agujeros, que son los agujeros que tienen las camisas por los cuales pasamos los botones, que es, por ejemplo, estos de aquí. ¿Ven? Si miran, logran ver que son los hoyitos donde metemos los botones. También tenemos la máquina recubridora, que es la utilizada para tejidos de punto, realiza costuras centradas y pespuntes. Ahora vamos a ver la variedad de puntadas. Las máquinas de coser pueden hacer una gran variedad de puntadas rectas o en patrones. Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de coser para formar el patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser caseras y algunas industriales usan una puntada de 2 hilos llamada puntada de pespunte, que es la que comúnmente nosotros conocemos, la que miramos en la ropa, en los pantalones y en lo que compramos. Algunas máquinas de coser antiguas producen puntadas en cadenetas. Aunque las máquinas de coser permiten realizar remallado, las profesionales utilizan una máquina específica que es la que vimos anteriormente, que es la máquina remalladora, que es para reforzar las costuras. Esta máquina se denomina máquina remalladora o máquina overlock. El mecanismo para deslizar el tejido puede ser una simple guía de labor o estar controlado por patrones, por ejemplo del tipo hardware, que es un tipo de máquina. Algunas máquinas pueden crear puntadas de tipo bordado. Algunas pueden tener un marco para sujetar la labor. Estos tipos de máquinas son las que no sé si han fijado que a veces hay pantalones o hay camisas que traen bordes, flores bordadas. Estas máquinas pueden hacer este tipo de puntadas. Ahora vamos a hablar sobre las características de la aguja de coser.
La aguja tiene varias características que determinan la eficacia de la formación del punto. La aguja de la máquina de coser debe estar siempre recta y afilada. Si vemos que una aguja de coser está ya media fuera del lugar, que no está recta, entonces no nos va a funcionar, porque la aguja ahí nomás se va, cuando pasemos la costura, la primera se nos va a cortar. Las partes de la aguja son, la primera es la base, que es el extremo superior de la aguja, el cual se inserta en la barra de la aguja. O sea que es la que se inserta en la máquina, que es la base, lo primero, la puntita de la aguja, la puntita. El cabo es la parte que queda insertada entre la barra de la aguja, que se sujeta por un tornillo. Hay dos tipos, de cabo plano, que más habituales en las máquinas de uso domésticos, y redondo, habitual en las máquinas industriales. También tenemos el cono, que es el punto intermedio entre la base y la lámina. Lámina es la parte que se clava en el tejido para hacer la puntada. Viene de distintos diámetros. Eso es de acuerdo a lo que vamos a costurar. Por ejemplo, si vamos a costurar una camisa o un pantalón, una falda de tela delgada, el diámetro tiene que ser más pequeño. Ya si vamos a costurar un pantalón de licra, de jean, tenemos que usar una aguja con un diámetro más grande. El ojo es el agujero por donde entra el hilo. Tiene forma ovalada para facilitar que pase fácilmente. Considera que el hilo debe ser siempre más estrecho que el ojo para que pueda enredar correctamente. La punta es el extremo de la aguja y viene más o menos afilada dependiendo del tipo de aguja que se utilice y permite perforar el tejido de forma adecuada, evitando que sufra desgarros. Aquí vemos una imagen sobre las partes de la aguja, como les decía, ¿ven? La base es esta, es como lo primerito, ¿va? La aguja. Después el cabo, que es lo que se introduce en la máquina y con un tornillito se le asegura en la máquina para que no se suelte. Tenemos el cono, que es lo que divide el cabo con la lámina, donde se va haciendo la lámina más angosta. La lámina es la parte más angosta de la aguja, ya que es la que permite que las costuras sean buenas, ¿verdad? También tenemos lo que es el ojo, que es forma ovalada, decía. Ahí la punta que decía ahí que tenía que estar siempre con bastante punta, porque si no al momento de trazar las costuras, ¿verdad? No se va a introducir bien en la tela y la puede dañar. Para continuar vamos a hablar sobre las máquinas de coser en la actualidad. Las máquinas de coser en la actualidad difieren bastante de aquellas mencionadas previamente. Aunque todas ellas están basadas en iguales modelos de funcionamiento, la mayoría de las máquinas de coser actuales poseen una aguja oscilante que es capaz de coser en zigzag. Bajo el tejido existe un orificio alargado en donde la aguja aumenta o disminuye su velocidad de izquierda a derecha, lo que hace que pueda realizar puntadas alternas. El ancho del zigzag es ajustable desde 0 hasta 7 milímetros. Si además se ajusta la longitud de la puntada, se puede obtener un zigzag abierto. Este tipo de costura es útil a la hora de coser elásticos o botones de corte, o también cuando cortamos la tela, ¿verdad? Que para asegurar, para que no se nos deshile, hacemos el zigzag. Entonces, esto va a evitar que la tela se vaya deshilando o se vaya deteriorando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las máquinas de coser domésticas. Las actuales son capaces de realizar casi todo, desde una pequeña puntada hasta elaborar vestidos de novia. Podemos hacer un dobladillo, el disfraz de los hijos, etc. Muchas cosas. Podemos hacer camisas, pantalones, faldas, que son las que utilizan normalmente las costureras de nuestra comunidad, igual las que se utilizan en los talleres. Máquinas de coser industriales. Pueden realizar esta función y muchas más. En general son mucho más pesadas y de mayor tamaño. Además, suelen estar programadas para realizar funciones determinadas. Existen máquinas de coser industriales solo para hacer ojales, para hacer botones, etc. La mayoría de ellas están puntadas de cadeneta, puntadas extra fuertes en telas muy gruesas y pesadas.
Las máquinas de coser son hoy mucho más complejas de lo que eran antes y poseen más funciones, ya que como todo en la vida, ¿verdad? Todo actualmente, la tecnología ha traído cambios exagerados. Son capaces de coser sobre superficies blandas, rústicas, finas y gruesas. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este video y nos vemos en la próxima. Gracias.